Estamos hablando de cómo recibir liberación y a la misma vez cómo ministrar liberación. Y recuerde que la liberación es guerra espiritual. Entonces vamos a estar tocando diferentes ángulos, diferentes puntos muy importantes que le puedan ayudar a usted a caminar en la plenitud de la libertad que Dios quiere para su vida, para su casa, para su familia, para sus finanzas, para todo en su vida. Y hoy vamos a enfocarnos en la raíz oculta de la guerra. Y la raíz oculta de la guerra está en la rebelión contra el gobierno de Dios. No todo lo que duele es el problema. Muchas veces es solamente el fruto de una raíz que no has arrancado en tu vida. Muchas de las veces nosotros caminamos en dolor continuo porque no hemos arrancado la raíz de ese problema, y ese problema continuamente sigue en nuestras vidas: enfermedades, escasez, problemas, ataduras, un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque no hemos arrancado de raíz el problema. Por eso quiero que hoy nos enfoquemos en esto: la raíz oculta de la guerra, para que así tú no estés solamente sufriendo lo que está produciendo esa raíz, que muchas de las veces hasta tú dices, pero ¿por qué pasa tanto? Lo mismo de siempre, continuamente. ¿Sabes por qué? Porque solamente estás en el dolor del problema, pero no has atacado la raíz de ese problema. Y quiero que hoy podamos mirar algunas verdades bíblicas que te puedan ayudar para que no solamente tú vivas atacando el fruto de ese problema, sino que ataques completamente la raíz y arranques ese problema de raíz para que camines en la plenitud de la bendición de Dios. La Biblia nos dice en Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús quiere que usted entienda que el reino debe de establecerse en su vida, en su casa, en su familia. El reino de los cielos sobre usted. El apóstol Pablo nos habla de nuestras armas, que dice el apóstol Pablo que nuestras armas son poderosas, no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces, las armas que usted tiene son espirituales. Usted no puede atacar algo espiritual de una manera natural. Usted tiene que aprender a atacar esas fortalezas, esas cosas espirituales, con armas espirituales. Pero encontramos una historia que nos enseña que la rebelión es igual a idolatría, y es la historia de Saúl, el rey de Israel. Cuando Saúl desobedece, el profeta Samuel le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Nosotros tenemos que entender algo: que la batalla es real, que lo que estás pasando no es tu imaginación que te está jugando una mala pasada. Tenemos que aprender que desde que nacemos nosotros vivimos en medio de una batalla constante. Batallas en la mente, batallas en la familia, batallas en el matrimonio, batallas en la iglesia, batallas en la economía, batallas en la salud. Pero hoy sé que el Espíritu Santo de Dios quiere revelarte algo profundo en tu vida. ¿Para qué? Para que tú camines en libertad. Tú no estás peleando solo contra problemas. Estás en medio de una guerra espiritual. Te lo voy a decir una vez más: tú no estás peleando solo contra problemas que tú estás observando. Tú estás en medio de una guerra espiritual. Y la gran pregunta aquí es: ¿cuál es
el trasfondo de esa guerra. ¿Cuál es el trasfondo de esa guerra? Y la respuesta es una sola palabra: rebelión. El trasfondo de la guerra es rebelión. Por eso quiero que hoy usted observe esto muy importante. Lo primero es que la rebelión es la raíz de toda guerra espiritual. La rebelión es la raíz de toda guerra espiritual. Isaías capítulo 14, del 12 al 14, nos enseña que Lucifer no cayó por debilidad. Lucifer cayó por rebelión. La primera guerra no fue en la tierra, la primera guerra fue en el cielo y comenzó con una rebelión, la rebelión de Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Toda guerra espiritual tiene su origen y es una resistencia al gobierno de Dios. Escuche muy bien, toda rebelión tiene un origen y el origen es a una resistencia al gobierno de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque la carne siempre va contra Dios. La carne quiere hacer las cosas contra lo que Dios ha establecido. Cuando el hombre rechaza el gobierno de Dios, automáticamente entra en conflicto con él. Nunca se le olvide esto. Cuando el hombre rechaza el gobierno de Dios, automáticamente esa persona entra en conflicto con Dios. Lo segundo que quiero decirle es que muchas de las veces las personas tratan las ramas, pero Dios quiere arrancar la raíz. No podemos solamente estar tratando las ramas cuando Dios quiere, para eliminar ese problema, arrancar completamente la raíz. Es importante arrancar la raíz, no las ramas, porque las ramas es todo lo que tú ves, pero el problema está en la raíz. Mateo capítulo 3 versículo 10 dice la Biblia que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, no a las ramas, no a las hojas, a la raíz. Tú no puedes sanar una vida cortando frutos si la raíz sigue viva en esa vida. Las ramas solamente es algo visible. Cuando las ramas están marchitas es porque la raíz está enferma. Si puedo traerle esto a una manera entendible, por ejemplo, el alcoholismo es algo que todos ven. La inmoralidad se ve, el temor se ve, los conflictos matrimoniales se ve, los problemas económicos se ven. Todo eso son las ramas. Es lo que nosotros vemos, la superficie, lo que está o lo que nuestros ojos alcanzan a ver, pero la raíz está escondida. ¿Y sabes cuál es la raíz? La rebelión contra Dios. La raíz que está escondida es la rebelión contra Dios, y toda rebelión contra Dios entonces va a estar produciendo lo que nuestros ojos ven: inmoralidad, alcoholismo, temor, conflictos matrimoniales, problemas de toda índole. La Biblia dice en Proverbios 17:11 que el rebelde no busca sino el mal. Escuche muy bien lo que dice la palabra: que el rebelde no busca sino el mal. Así que nosotros podemos ministrar, podemos aconsejar, podemos liberar, pero si la raíz no es tratada, el problema va a regresar, el problema va a continuar.
Lo tercero que quiero decirle hoy es que la rebelión abre puertas a fuerzas espirituales opositoras y se les está dando legalidad. Cuando tú abres puertas, le estás dando legalidad al enemigo. Efesios 6:12, no se te olvide que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Donde hay rebelión, hay autoridad de las tinieblas operando. En toda vida donde hay rebelión, hay tinieblas operando en esa vida. ¿Por qué? Porque la rebelión abre puertas espirituales. La rebelión le da legalidad al enemigo. La rebelión establece fortalezas mentales. La Biblia dice en 2 Corintios 10 del 4 al 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. La guerra es por el control del gobierno interior del hombre. La guerra es por el control del gobierno interior del hombre. Si el enemigo gobierna en tu interior, va a gobernar toda tu vida. Por eso Dios quiere gobernar en tu interior, para que tú puedas caminar en la plenitud de la bendición que Él tiene preparado para ti. Lo cuarto que quiero decirte es que el reino de Dios es la respuesta a la rebelión. El reino de Dios es la respuesta divina a la rebelión. Mateo 6:10 dice: venga tu reino. Donde el reino de Dios gobierna, la rebelión muere. Donde el reino de Dios gobierna, la rebelión muere. El reino es gobierno. Dios reina en tu interior. El reino es autoridad. Su poder actúa en ti. El reino de Dios es orden divino. En pocas palabras, caminas alineado al cielo. Lucas capítulo 17 versículo 21, Jesús dice que el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, el gobierno, la autoridad, el orden divino está entre vosotros. Dios quiere que caminemos de esa manera. Dios quiere reinar en nuestro interior, es el reino de Dios. Dios quiere que su poder actúe en nosotros, es el reino de Dios. Dios quiere que caminemos alineados al cielo, y eso es orden divino y es el reino de Dios. No puedes establecer el reino de Dios afuera si primero no gobierna dentro de ti. Recuerde esto: no puedes establecer el reino de Dios afuera si primeramente el reino de Dios no está gobernando en tu vida. Mira estos tres ejemplos. Adán y Eva en Génesis capítulo 3 perdieron el Edén porque por rebelión eligieron su propio criterio sobre la palabra de Dios. Una decisión, un paraíso perdido. ¿Cuál fue el resultado? Separación. Y es lo mismo que pasa hoy. Cuando tú eliges en tu propio criterio sobre la palabra de Dios, no tomas en cuenta la palabra de Dios, es una decisión que te va a llevar a perder algo en tu vida. Y el resultado es que vas a estar teniendo separación. Mira a Saúl, al rey Saúl. Perdió el reino por desobediencia. Obedeció a medias. Cuando lo debía destruir todo, en pocas palabras, la obediencia parcial es igual a una rebelión completa. El resultado, ¿cuál fue? El rechazo de Dios. Porque eso es lo que pasa en nuestras vidas. Pero si observamos al hijo pródigo, se perdió por rebelión, pero fue restaurado cuando se sometió. Cuando dejó de ser su propio rey
y volvió al Padre. La restauración fue completa, inmediata, total. ¿Sabes? Aunque él hizo lo incorrecto, se sometió a la voluntad del Padre y eso le trajo una restauración total. Saúl tuvo desobediencia, hizo lo que no, obedeció a medias y fue rechazado por Dios. Adán y Eva tuvieron esa rebelión, el resultado fue separación. Esto es muy clave. La restauración comienza donde termina la rebelión. Es imposible poder restaurar la vida de alguien. Es imposible restaurar el corazón de alguien. Es imposible restaurar el matrimonio de alguien si esa persona todavía no quiere que la rebelión termine en su vida. Mientras la rebelión continúe, entonces el caos continuará en tu vida. Quiero ir cerrando con esto para poder orar por ti. Hoy Dios te dice: deja de pelear con las armas carnales y enfréntate a la raíz. Enfréntate a la raíz. Este es un desafío de sometimiento. Enfréntate a la raíz. Deja de pelear con las armas. Deja de pelear con las ramas. Deja de pelear con esas armas carnales, solamente con lo que estás observando. Y Dios te dice: enfréntate a la raíz. Examina tu corazón. Identifica las áreas de rebelión. Sométete completamente al gobierno de Dios. La Biblia nos dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay victoria sin sometimiento, y tampoco hay reino sin rendición. Tenemos que aprender a someternos a Dios para caminar en victoria, y tenemos que aprender a rendirnos delante de Dios para caminar bajo el reino de Dios. Quiero que oremos hoy, que tú puedas decirle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Dios mío, reconozco que muchas de mis luchas no son externas sino internas. Arranca toda raíz de rebelión en mi vida. Quita toda resistencia a tu voluntad. Rompe todo orgullo escondido. Señor, hoy me rindo completamente a tu gobierno. Que tu reino venga a mi corazón. Que tu voluntad se haga en mi vida. Quebrántame, transfórmame. Alíneame, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ato todo espíritu de rebelión. Reprendo toda fuerza que opera en desobediencia. Cancelo toda raíz que no proviene de Dios. Declaro lo que dice 2 Corintios 10:4: que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Derribo fortalezas mentales. Rompo cadenas espirituales. Cancelo todo diseño del enemigo. Declaro que el reino de Dios se establece en mi vida. Declaro que camino en obediencia. Declaro que vivo bajo el gobierno del cielo. Hoy termina la rebelión y comienza el reinado de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Te digo esto para terminar. Cuando tú te rindes al gobierno de Dios, termina la guerra y comienza la victoria. Cuando tú te rindes al gobierno de Dios, termina la guerra y comienza la victoria. Mi deseo es que tú no solamente busques en las ramas el problema. El problema serio no está en las ramas, el problema serio está en la raíz. En la rebelión contra el gobierno de Dios.
Elige hoy con sabiduría. Ve a la raíz del problema. Y lo que hay que sacar, hay que arrancarlo de raíz para caminar en la plenitud de la bendición de Dios. Muchas bendiciones.